Hola chicos, el día de hoy vamos a terminar la PCB que estamos desarrollando para nuestro próximo robot mini sumo. En el anterior video terminamos lo que es el esquemático de nuestro nuevo PCB, que a grandes rasgos es un esquema de cómo están conectados los diferentes componentes que vamos a utilizar en nuestro PCB. Una vez tenido el esquemático, lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar algunos tests para checar las reglas eléctricas de nuestro circuito. Estas reglas básicamente son checar si no tenemos una conexión directa entre el voltaje y la tierra, o que todas las conexiones que creamos tengan algún sentido o alguna finalidad. Para correr estas pruebas lo que utilizamos en KiCad es una herramienta llamada Electrical Ruler Checker, la cual nos permite ejecutar este tipo de pruebas. Casi todos los softwares profesionales para la creación de PCB tienen este tipo de herramientas. Y es necesario ejecutar estas pruebas y pasarlas todas antes de empezar a desarrollar el PCB como tal. Así que lo primero que hice fue corregir el esquemático hasta lograr pasar todos los errores que me mostró el checker. Una vez que tenemos nuestro esquemático sin errores, lo próximo que tenemos que hacer es asignarle footprints a cada uno de los componentes. Para los que no lo saben, los footprints son básicamente las huellas que se necesitan para soldar los componentes en una PCB, como las que estamos mostrando en estas imágenes. Como se pueden imaginar, cada uno de los componentes va a tener su propio footprint. En especial los componentes especiales, como los que vamos a utilizar, que es nuestro ESP32 y nuestras fuentes de voltaje. En el caso de KiCad, vamos a utilizar la herramienta llamada Async Footprints, que ya viene incluida en KiCad. Lo primero que hice fue asignar los footprints para los componentes más comunes, por ejemplo los conectores, los diodos y el puente H. Para esto, KiCad nos ofrece una gran biblioteca con la mayoría de los componentes estándar, por lo que solo tienes que asegurarte que el componente que vas a comprar tiene el tamaño correcto y las medidas exactas que estás asignando en tu footprint. Después de haber asignado los footprints para los componentes básicos, me di cuenta de que no existían los footprints para el modelo del ESP32 que vamos a utilizar y para los reguladores de voltaje que vamos a utilizar. Así que lo siguiente que hice fue desarrollar estos footprints, ya que el software KiCad te permite agregar tus propias bibliotecas e incluso tiene un editor para poder crear tus propios footprints si es necesario. Así que creé una nueva biblioteca específica para este proyecto y empecé a construir el footprint para los reguladores de voltaje, que recordemos que son estos pequeños módulos que venden en internet. Así que tomando las medidas exactas desde un módulo que tenía en casa, empecé a construir el footprint para asignarlo a mi componente. Sin embargo, me di cuenta que no podía asignar este footprint a los dos conectores que estaba utilizando previamente. Así que decidí hacer un esquemático específico para este componente, que es el regulador de voltaje. Este esquemático es muy simple, simplemente tiene dos entradas y dos salidas. Que en las entradas es el voltaje de entrada y la salida es el voltaje ya regulado. Así que no fue mucho problema diseñarlo e implementarlo en el esquemático nuevamente. Una vez terminado el esquemático, creé un nuevo footprint para este esquemático y se lo asigné. Lo siguiente que hice fue asignarle los footprints a los conectores de los motores, que los estaba olvidando. Para conectar los motores vamos a utilizar los conectores tipo T-Block, como los que se muestran en la imagen.
Y finalmente, para el footprint del micro principal, que recordemos va a ser un módulo de ESP32, que es más compacto, lo que hice fue buscar el footprint en internet, que afortunadamente sí existía. Así que lo descargué, lo agregué a la biblioteca de KiCad, pero me di cuenta que no podía asignarle el footprint al ESP32 que ya estaba utilizando en el esquemático. Así que tuve que cambiarlo y reasignarle todas las conexiones, para finalmente poder asignarle el footprint. Una vez que tenemos asignado todos nuestros footprints, por fin podemos abrir el editor para PCBs que trae el software de KiCad. Este es un editor completamente independiente al editor de esquemáticos y nos va a servir para diseñar ya finalmente lo que es nuestra PCB. Lo primero que hice una vez estando en el editor de KiCad es definir el tamaño de mi PCB. Para esta primera versión voy a usar el mismo tamaño de la PCB que teníamos anteriormente, que es de un tamaño de 85 por 55 milímetros. Una vez que delimité el tamaño de mi PCB, lo siguiente que hice fue empezar a ordenar los componentes, como me gustaría que quedasen al final. Aunque a la hora de rutear este orden podría cambiar, dependiendo de cómo logramos rutear todas las conexiones. Como podemos observar, cada conexión está delimitada por una línea, que es la guía que nos ofrece KiCad para poder rutear todos los componentes como lo programamos en el esquemático. Cuando estaba acomodando los componentes, me di cuenta que las fuentes de voltaje no tenían una conexión lógica, comparándolo con las fuentes de voltaje que tenía en existencia. Así que revisando un poco más, me di cuenta de que los pines estaban mal, estaban al revés. Así que tuve que editar de nuevo el símbolo y reasignarlo en el esquemático. Después hice unos pequeños ajustes en el orden de los componentes para poder hacer un ruteo mejor. Cabe destacar que el orden de los componentes depende enteramente del que está desarrollando la placa y va a mejorar conforme tú hagas más y más PCBs. Una vez que ya estaba suficientemente conforme con el acomodo de los componentes, comencé a hacer el ruteo de la placa. Generalmente, por si no lo sabían, los PCB tienen múltiples capas de cobre para conectar todos los componentes. Entre más capas de cobre, más costoso va a ser el PCB, pero la mayoría de los PCBs que se pueden encargar soportan 2 capas, que es con lo que vamos a trabajar. Entonces, para el caso de KiCad, la capa superior va a ser de color rojo y la capa inferior va a ser de color azul. Generalmente se comienzan conectando todos los componentes lógicos, es decir, las señales lógicas que vamos a estar utilizando, y dejando para el final las conexiones de voltaje y tierra. Pero esto es elección de cada desarrollador. Como pueden observar, durante el ruteo también puedo cambiar el acomodo de los componentes. Esto dependiendo de cómo me conviene más para poder rutear mejor, tratando de que cada señal lógica se conecte lo más eficientemente desde el microcontrolador hasta su conector.
Una vez que terminé de conectar todos los componentes con sus respectivas líneas, lo siguiente que procedí a hacer es aumentar un poco el grosor de las líneas de las conexiones de potencia. Por ejemplo, las conexiones de 12 voltios que iban conectados al puente H y a los motores. Y también las conexiones de señales de PWM que saca el puente H para ir hacia los motores. Esto es muy recomendable hacerlo cuando tú vas a manejar, por ejemplo, los motores que gastan cierto nivel de potencia mucho mayor a lo que es una señal lógica simple. De hecho, existe una forma de calcular el amperaje máximo que puede soportar una pista de PCB. En este caso, al ser una implementación sencilla, simplemente aumenté a 1 milímetro de grosor las pistas, asegurándome de que para la corriente que va a ser transferida por ahí sea más que suficiente. Después de haber ajustado el grosor de las pistas, lo siguiente que tuve que hacer es usar una herramienta de KiCad llamada Design Ruler Checker. Esta herramienta es similar a la herramienta de Electrical Ruler Checker que usamos en el esquemático. Lo que hace es lanzar unos tests para detectar problemas en el diseño. Por ejemplo, que una línea está demasiado cerca a lo que es un footprint, pudiendo ocasionar un cortocircuito o algún otro tipo de estos problemas. Así que lo siguiente que hice fue corregir las cosas que me marcaba de errores en la PCB. Una vez corregido todos los errores de la PCB, lo siguiente que hice fue crear un plano de tierra para la PCB. Por si no lo saben, un plano de tierra es literalmente hacer que todo el espacio sobrante entre las pistas se convierta en una capa de tierra. La principal funcionalidad de esta capa de tierra es reducir el ruido eléctrico de las señales que van a transferirse por la PCB. Y es muy útil cuando haces circuitos complejos que requieren una alta resistencia al ruido. En este caso no es tan necesaria debido a que nuestras señales no van a ser de tan alta velocidad ni tan críticas. Sin embargo, es una buena práctica agregarla. Afortunadamente, KiCad ya nos ofrece una herramienta para agregar esta capa de tierra fácilmente. Una de las cosas más importantes al agregar un plano de tierra es checar que este plano de tierra no alcance a donde existen las antenas. Esto debido a que el plano de tierra atenuaría la señal, debido a que la absorbería. Por lo tanto, el último ajuste que le hice a esta PCB fue asegurarme de que el plano de tierra no esté donde se va a poner la antena del ESP32, que recordemos que va a ser nuestro micro principal, el cual tiene una antena que sirve para Wi-Fi y Bluetooth. Por último, realicé algunos chequeos más con el checker y corregí algunos pequeños errores que cometí durante el desarrollo, obteniendo finalmente esta PCB. Como pueden ver, es una PCB un poco sencilla, que no tiene muchos tipos de conexiones. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en un software de diseño de PCBs, como lo es KiCad, además de que nos servirá para nuestro próximo proyecto. Coméntenme si ustedes sabían todos los pasos que se tienen que hacer para desarrollar una PCB correctamente. Y si quieren que desarrolle algún tipo de tutorial o video más detallado acerca de cómo usar el software KiCad para construir PCBs de buena calidad. En el próximo video de este proyecto seguramente podremos ensamblar esta PCB y probarla. Así que si quieren seguir viendo el desarrollo de este proyecto, suscríbanse y compartan el video para que otras personas se enteren de cómo se está desarrollando. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.